Hoy vamos a hablar de uno de los temas más apasionantes que hay, la temperatura, de los temas más calientes. Pero hoy te prometo que te va a sorprender lo que vas a escuchar hoy, porque son tres datos, por lo menos, o si no es que más, que te va a cambiar mucho la idea de lo que tienes acerca de los grados, de las temperaturas, etcétera. Así que acomódense, no se pierdan, son tres datos bien interesantes. Por eso hoy vamos a hablar acerca de las escalas de temperatura, Celsius versus Kelvin versus Fahrenheit y sus curiosidades. Así que vamos a ver de esto. Para empezar, está mal que digamos que son grados centígrados, porque realmente son grados Celsius, porque lo fundó Anders Celsius. Él definió esto en 1742, pero ojo, él puso las escalas entre 0 y 100. Por eso le decimos centígrado, porque lo dividimos entre 100. Pero lo que pasa es que él lo puso al revés. Él decía que el agua hervía a los 0 grados y que el agua se congelaba a los 100. Óiganse eso, es al revés de como lo hacemos ahora. Tuvo que venir Jean-Pierre Christine y Carlos Linneo para decir, no, 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 está más fácil si lo hacemos al revés, que el hielo se congela a los 0 grados y que hierva el agua a los 100. Entonces, desde entonces tenemos esta escala y lo usamos muchos países porque va relacionado con nuestro sistema métrico, que lo medimos de 10 en 10, es más fácil de hacer, definitivamente. Viva los grados Celsius. Por otra parte, estaba pues un señor de apellido Fahrenheit y él tenía una idea, él también tenía esto de que quería medir y entonces hizo su punto de su escala y la hizo de esta manera. Pero dijo, bueno, mi punto cero lo voy a poner en el momento que se congele el hielo, el agua y el cloruro de amonio. Entonces es como una mezcla para frigorífica. Entonces, como se estabiliza, se logra medio congelar a los 0 grados, dijo, vaya, este es mi punto cero. Luego se dio cuenta que en su escala, a los 32 grados, se enfría el hielo y el agua. Se comienza a congelar, que sería nuestro 0 grado centígrado o Celsius. Y luego la siguiente escala la puso a los 96 grados Fahrenheit, que es la temperatura del cuerpo humano. Y ahí fue que inventó, según la teoría, según él mismo. O sea, él dice que así fue. Sin embargo, mucha gente no está del todo de acuerdo, sino que mucha gente cree que fue que él salió un día, estaba como a menos 18 y algo grados Celsius, que es el cero de grados Fahrenheit, entonces para él era la temperatura más baja, y comenzó ahí, y la siguiente temperatura que midió fue la de él mismo, pero como tenía un poquito de fiebre, o sea, le dio una escala un poquito más alta de la temperatura normal del cuerpo. Entonces él dijo, esta va a ser la temperatura de 100 grados. Y ahí formó la escala, dice. O sea, todo lo demás fue suerte, chiripa, como decimos por acá. Entonces, eh, quién sabe la verdadera historia de cómo fue que se originaron los grados Fahrenheit, pero ahí está. Y hay que hacer una formulita de conversión para poder hacerlo. Esto lo encuentran en cualquier parte, pero lo interesante es cómo surgieron los grados Fahrenheit. Entonces, si te das cuenta, pues casi que cualquiera puede venir a hacer su propia escala. Yo podría hacer mi propia escala también, pero no es el caso, porque necesitamos algo que sea científico, que responda a nuestras dudas, que pueda ser usado en fórmulas matemáticas y en física. No podemos estar ahí con cualquier sistema. Bueno, esto es lo que le pasó a un tipo, Lord Kelvin. Ya vamos a ver de dónde viene esto, pero él pensó en algo, dijo, bueno, vamos a ver, imagínate esas tres líneas son tres elementos diferentes y el punto en donde se cruzan con la línea de la temperatura, que es el eje horizontal, es el punto en donde se congela. Por ejemplo, la rosadita podría ser el agua, que a los 0 grados se congela. La moradita, qué sé yo, eh, cualquier otro metal, el punto este de la mezcla de Fahrenheit, podría ser cualquiera de esas tres. Pero el punto es que Lord Kelvin notó algo, dijo, ¿qué es realmente la temperatura? Sabemos que es el movimiento de los átomos dentro del cuerpo. Entonces, ¿qué pasaría o qué temperatura sería en el momento en el que todo se detenga, en el que nada se mueva? Y haciendo ejercicios y extrapolando, se dio cuenta que había un punto al que todo apuntaba.
un punto al que todo apuntaba, que eran los menos 273 punto y algo grados Celsius en negativo, menos 273 grados Celsius. Y a esto le llamó el cero absoluto, la temperatura a la que todo se congela. El creador de esto fue el señor Kelvin, como te había dicho, que se llamaba realmente William Thomson, que fue el primer varón de Kelvin, pero se le dice Lord Kelvin, y está basado sobre los grados Celsius. Ahí fue que sacó que era menos 273.15. Y a la edad de 24 años, introdujo la escala de temperatura termodinámica, que es la de los grados Kelvin. De hecho, ya ni se dice grados Kelvin, se dicen Kelvin nada más, así, así que. Entonces, en 1968 decidieron ponerle a esta escala pues, su nombre, Kelvin. El tipo fue un genio, tiene otros descubrimientos. ¿Por qué ves ahí el dibujo de la Estación Espacial Internacional? Bueno, porque hace no mucho, creo que fue el año pasado, sí, en el 2020, hicieron un experimento para encontrar el quinto estado de la materia, el condensado de Bose-Einstein. Pero para lograr eso necesitan llegar a temperaturas uf, muy, muy, muy cerca del cero absoluto. Y casi lo lograron, casi. Pero eso fue suficiente para lograr llegar o para obtener el condensado de Bose-Einstein. Por lo tanto, desde entonces se dice que el punto más frío del universo está en la Estación Espacial Internacional. Imagínense, qué interesante, ¿no? Varias cosas que no sabías. Ese punto en donde todo se congela, aunque realmente eso tiene otros problemas, porque si todo se congela, entonces no debería de haber movimiento, pero si no hay movimiento, eso contradice muchos principios de la mecánica cuántica. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Realmente todo se va a detener? No lo sé. Pero bueno, podemos verlo en otra clase. Chicos y chicas, y todos, gracias por verme. Denle like, suscríbanse y compartan. La verdad es que está interesante, ¿no? Imagínense que ahora midiéramos las cosas al revés. Poner a hervir el agua. ¿Qué temperatura está? A 0 grados y ya está hirviendo. Ok, solo decía. Salud.